carpa se gastaron $120.000. En una fiesta, $120.000 en carpa. En ambientación, inmobiliario. Es decir, ambientar, página 138, $75.000. Ojo, ambientaron también la carpa de la presidenta argentina. $75.000. Bueno. 140, azafatas, $15.000. Azafatas. Y lo más lindo de todo, servicio de catering, opción plato caliente con mesa de quesos e incluye vajilla, obviamente. $100.000. No. Esto lo hicieron en el barrio obrero de La Teja, pero no invitaron a los obreros de La Teja. El Frente Amplio. Vergüenza nos tiene que dar como uruguayos. A mí me da vergüenza esto. Esto solo justifica, señoras y señores senadores, señora presidenta, que se pase todo a la justicia penal. Le estamos dando los buenos días al senador del Frente Amplio, Ernesto Agazzi. Un primer comentario sobre esto que plantea Pedro Bordaberry, que critica la realización de esta fiesta cuando se inauguró la planta desulfurizadora. Eso que dijo el senador Bordaberry tiene muchas puntas, porque el Frente Amplio puede no haber invitado a los obreros de La Teja a la inauguración de la refinería, porque eso no era un acto público para que vaya todo el mundo, no era un tablado, era una inauguración de una modificación importante de una refinería. Pero el Frente Amplio tiene el orgullo de haber pensado en todos sus años de gobierno, en todos los obreros del Uruguay, en haber reinstalado los consejos de salario, en haber mejorado el poder adquisitivo de los sueldos, en haber generado puestos de trabajo. Creo que el compromiso con los trabajadores del Uruguay es una cosa distinta a la gestión de ANCAP. Yo lo quiero decir porque me parece que eso es un argumento bastante politiquero, el que hace el senador Bordaberry. De todas maneras, a mí la sesión, se cerró la investigadora de ANCAP, terminó la comisión, terminaron los informes, terminó la votación. Vamos a empezar el año legislativo sin el estigma de la investigadora de ANCAP que terminó su trabajo. Una cosa que me pareció bastante triste, y esto me lo recuerda, el escuchar las palabras de Bordaberry, es que se convirtió al Senado en una especie de juzgado y de discusión de cómo se tienen que hacer los gastos en una empresa pública. Quizás yo te quiero decir que en el 2014 ANCAP tuvo 1.500 operaciones de compra. 1.500 operaciones de compra. Porque tiene un tamaño, la empresa, con las 18 empresas que forman el conjunto, que obliga a una diversidad muy grande de acciones. En realidad, una empresa que tiene ese volumen y que tiene esa importancia, ¿cómo tiene que gestionarse? Tiene que discutirse en el Parlamento cada una de las cosas, cómo se contrató esto, claro, cómo se contrató lo que pasa es así, que como la empresa fue capitalizada en $800 millones, es decir, 620 más un préstamo de la CAF por 250. Cuando hay el ex ministro de Economía, el actual ministro de Economía, dice que se hicieron inversiones, que la gran mayoría de ellas no tienen rentabilidad, creo que de ahí viene la discusión, más que penal, de las responsabilidades políticas de que se haya llegado a esto, porque $800 millones no es poco. Las responsabilidades penales las dirá la justicia, y como siempre respetaremos lo que la justicia resuelva. La comisión investigadora se hizo porque había presunción de ilegalidades, no hubieron ilegalidades. Si yo digo que se presumen irregularidades, yo tengo que demostrar que hubieron ilegalidades. No hubo ninguna demostración de ilegalidades en todo esto. Entonces ahora va a la justicia porque se presumen delitos. Yo creo que acá se está haciendo una sumatoria de presunciones que van de lugar en lugar, y en la justicia los señores jueces dirán si hubieron ilegalidades o no, porque, y aquí hay que separar las cosas. Quizá un acto de inauguración de una empresa puede ser muy caro sin que tenga ilegalidad, ¿no? Yo no quiero decir cómo hubiera organizado yo la inauguración de la planta de la refinería. Me parece que tampoco tiene sentido que Bordaberry diga cómo le parece a él que habría que organizar la
reinauguración de la refinería de La Teja. Lo bueno hubiera sido que cuando él estaba en el gobierno lo hubieran hecho ellos. Yo creo que acá se está perdiendo la noción de la importancia de las cosas. Lo bueno sería que en vez de criticar la deuda de ANCAP, la analicemos con cuidado, cuestión que podemos hacer en este diálogo, porque ANCAP tuvo que hacer muchas inversiones. No hay ninguna empresa en el Uruguay, de las públicas y la mayoría de las privadas, que durante un periodo tan corto de tiempo haya generado 8 nuevas instalaciones industriales. La planta de bioetanol en Paysandú, la planta de bioetanol en Bella Unión, la planta de biodiesel en Paso de la Arena, la planta de biodiesel en la refinería de La Teja. Sí, creo que eso se reconoce. El tema es que cómo se hizo, porque lo que se señala también es que todas esas inversiones le dan pérdida al país. Por algo es la única empresa de todas que va a ser capitalizada. No le pasa a Antel, no le pasa a la OCE ni a la UTE. A la que hay que ponerle plata, porque si no, no puede seguir funcionando, es ANCAP. Te voy a poner un ejemplo, que es la planta de Portland de Minas, que hay que hacerle inversiones importantes. La planta de Portland privada que hay en el Uruguay, que compite con ANCAP, es la planta que produce los cementos Artigas, que estaba en Montevideo, que cuando Tabaré Vázquez asumió como intendente, la culminó a salir de Montevideo. En aquellos tiempos, en los años 90, esa planta se trasladó a Minas. Cambió toda su línea energética y en vez de hacerla full, la hizo a petcoke. Hizo una inversión grande en la empresa y empezó a funcionar. Lo que ha sucedido después es que los cementos Artigas se hacían con una nueva tecnología, con nuevas inversiones, con petcoke, ¿no? Con fuente de energía distinta, con mucho mejor calidad del Portland porque no inundaba con ese polvo que afecta a la gente de Minas. Y ANCAP quedó sin hacer todo eso. Ahora, cuando ANCAP hace la inversión, y eso hay que capitalizarlo, yo lo comparo con la capitalización que hizo la empresa privada. ¿Quién le preguntó de dónde salió la capitalización de la empresa privada que lo hizo en Cementos Artigas y por qué una empresa estatal no puede hacer esa inversión? ¿Quién tiene que pagar las capitalizaciones de las empresas del Estado? Yo creo que es discutible, por lo menos, que las capitalizaciones para mejorar la producción, para tener mejor gasolina, para tener biocombustible, para todas esas cosas, la tengan que pagar los consumidores. Me parece que la tiene que pagar el dueño de la empresa. Y el dueño de la empresa es el Estado uruguayo. El problema que tenían todas estas inversiones, que en total costaron 1.200 millones de dólares, es que el gobierno uruguayo no tenía 1.200 millones de dólares para capitalizar esto. Este plan, en realidad, estratégico que se hizo durante la presidencia de Daniel Martínez, que todo el mundo estuvo de acuerdo, pero ¿de dónde salen los chanchos? En realidad los chanchos tuvieron un solo proveedor, que fue Venezuela, que fue el convenio con Venezuela que nos dejó a nosotros el dinero para hacer todas las inversiones. Eso nunca es bueno en una empresa que tenga una sola fuente de financiamiento, porque el Estado uruguayo había decidido en sus presupuestos, en los gobiernos del Frente Amplio, que había otras prioridades. Aquí hubo una inversión muy grande, necesaria, modernizadora, ampliadora. ANCAP vendía 245 millones de litros de gasolina y el año pasado vendió 800. Pero ¿y dónde están los errores? Porque, a ver, cuando uno escucha, yo no escuché las 17 horas, pero escuché bastante rato de lo que fue el debate en el Parlamento. Y allí, cuando uno escucha, la oposición maneja muchas, no sé si la palabra es irregularidades, desprolijidades, contrataciones directas, participaciones de dirigentes del Frente Amplio como intermediarios entre ANCAP y empresas privadas. ANCAP intermediario con empresas que están calificadas por ejemplo, como por el gobierno de Ecuador, como una empresa mafiosa, y ANCAP haciendo de intermediario, es decir, como desprolijidades, le diría a rolete, cuando uno se mete a mirar las cuentas de cómo se hizo, y si después de eso se dice, bueno, se hicieron muchas inversiones, pero la gran mayoría de esas inversiones se dieron pérdida. Entonces, vamos por parte. Primero, el tema de las contrataciones directas, de las cosas sin explicación, de la negligencia, de la participación de dirigentes del Frente Amplio en esos contratos directos. Sí. Lo mencionó el propio senador Pedro Bordaberry. Sí. Y en las empresas que contrataron con ANCAP, seguramente que había empresarios que eran del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Frente Amplio. Por suerte, en el Frente Amplio
por lo menos tenemos la mitad de los uruguayos. Así que algún frente amplista siempre hay en todos lados. ¿No? Claro, pero mencionó a un diputado suplente, ¿no? Que eso ya es otro... Bueno, pero para usted no tiene ninguna connotación. Para mí no. Mencionaron a uno, me acuerdo que estaba en el número 16 de una lista. ¿Dónde está que los empresarios privados no pueden estar en lista de los partidos políticos? Yo no me puse a buscar cuáles eran los que estaban en la lista del Partido Nacional o del Partido Colorado. Me parece que eso siembra todas esas cosas que tú dijiste, que son una catarata de hechos, fueron todos filtrados en la comisión investigadora uno por uno. La comisión investigadora tuvo 37 sesiones, unas muy pocas secretas. Esas 37 sesiones tienen actas. Esas actas se puede entrar a ellas en la página del Palacio y leerlas todas. Vino todo el mundo que la oposición pidió, todo el mundo. Y que pedimos, no, algunos que pedimos nosotros no vinieron. Algunos directores de ANCAP de antes no vinieron. Tenían el derecho de no venir. Nosotros eso no decimos nada. En realidad, una por una de esas acusaciones se le preguntó a las autoridades de ANCAP, a los gerentes respectivos, se revisó la legalidad. En realidad, ninguna de esas cosas está por fuera de la ley o por fuera de las normas. Todo eso es una catarata de cosas que se dicen, pero cuando hay que probarlas una por una, vamos a ver ahora en la justicia, se dicen cosas. ¿Cómo se hace un llamado a licitación para una empresa de publicidad? ¿Cómo se hace un llamado a licitación para comprar una fábrica? Y se ha mentido. Se dijo que la planta, por mencionar una, de bioetanol de Paysandú, arrancó con un presupuesto, o no, la refinería de La Teja, que arrancó con un presupuesto de 80 millones de dólares y que después costó 400. Eso es mentira. Es mentira. El que lo dice está mintiendo, está faltando la verdad. Hay que ver el acta en el que vinieron los responsables del proyecto de cambio de la refinería, que dijeron las etapas que se siguieron, cómo se cambia una refinería, cuánto cuesta cada cosa, cuánto era el costo del proyecto y cuánto era 390 millones de dólares y después costó 420. ¿Por qué costó? El presupuesto con el que se hizo era 390. Ahora se dice, se pasó de 80 a no sé cuánto más. Me parece que cada una de esas afirmaciones, tomémoslo con tranquilidad, tomémosla de a una, hagámosle la disección, veamos si está sujeto a legalidad, veamos si en cada una de esas cosas hubo en realidad malversación de fondos. Yo lo que he sostenido, y lo sigo sosteniendo, es que ahí nadie metió la mano en la lata. ¿Y no es una actitud un tanto, si se quiere, conformista? Se dilapidaron dineros públicos por mala administración de esos dineros públicos, porque se cometieron errores, porque no... y en realidad alcanza con decir, bueno, pero nadie se la llevó para la casa. Es que no se dilapidaron dineros públicos. ¿Por qué se dice que se dilapidaron? Si haces 8 fábricas, si ahora aumentaste la producción de una gasolina de mejor calidad, si incluiste los biocombustibles que antes no existían en el Uruguay, si vos estás actualizando las plantas de Portland, porque podía cerrarlas también y no hacerlo más, pero para seguir andando con tantos años de que no se había invertido, tenía la tecnología de cuando se crearon en los años 50. Está bien, pero la gente se queja porque el combustible en el Uruguay no baja, baja el petróleo en el mundo, el combustible sigue siendo muy caro en el Uruguay. Entonces, bueno, digo, ese es otro tema bien interesante de conversar. No es cierto que Uruguay tenga de los combustibles más caros del mundo. No es cierto. Yo lo presenté ayer, los datos de los datos de los organismos internacionales que registran cuánto cuestan los combustibles en el mundo. Y además, una cosa importante, la refinería de La Teja, comparada con cualquier otra refinería, tienen una tecnología similar. Si los equipos que se usan son de los fabricantes de equipos que están en Europa, en Estados Unidos, en realidad el precio del combustible en el surtidor es algo muy distinto al costo que tiene el combustible en la puerta de la refinería. Después que sale de la refinería, 1 litro de gasolina en la puerta de la refinería cuesta 16 pesos. A esos 16 pesos se le agregan cantidad de otras cosas para llegar a los 42. Esa diferencia no es responsabilidad de ANCAP, es responsabilidad de decisiones que toma el país. Ahora, esto pasa en el mundo. Los combustibles en todos lados tienen impuestos, tienen costos. Una de las cosas que aumentó en este periodo fue el sueldo de la gente que trabaja en todas las áreas de distribución. Ahora, ¿no estamos de acuerdo con que los sueldos de la gente mejoren?
Me parece que... Y el planteo que hace Mieres, por ejemplo, y es que, bueno, que los directores de las empresas públicas después no sean candidatos, como pasó en el pasado y como pasa en el presente. Creo que directa o indirectamente, como usted le quiera llamar, sí, sí, está hablando de Raúl Sendic, está hablando de la campaña publicitaria de su propia lista, la campaña publicitaria de ANCAP y ALUR, ese gasto que también va a ir a la justicia, la forma, la decisión cuestionada en su momento por la Asociación de la Publicidad del Uruguay. No, a mí me parece que la campaña publicitaria de ANCAP fue buena. Este canal hizo mucha publicidad de los nuevos productos de ANCAP. Yo creo que nos hemos sentido mejor porque había una empresa que estaba yendo para adelante, estaba transformando el país, lo estaba haciendo más moderno. Estábamos muy atrasados en todas estas áreas. El hecho de que quienes tienen cargos en el Estado después no puedan ser candidatos, en general a mí me parece bien, para que no se use el aparato del Estado para promociones personales. A mí me parece que también los cargos públicos tienen que ser rotativos, no se tiene que eternizar la gente. En realidad el presidente de la República en el Uruguay no puede ser más que un periodo, los intendentes pueden ser 2 periodos. No sé cómo puede ser que hay algunos senadores o diputados que hace décadas que están en el Parlamento. Me parece que también eso tendría que ser rotativo. Yo creo, nosotros tenemos senadores que están desde el 85. Es un atraso eso. En el mundo hoy es un atraso. Me parece que también los senadores tendrían que estar 1 o 2 periodos, igual que los intendentes, igual que los presidentes. Yo, en esas cosas de mejorar la eficiencia en la gestión, de obligar a que ninguno de nosotros se atornille donde está, ¿no? Me parece que está bien, porque cuando uno se atornilla, empieza a defender lo que hizo. Y entonces el instinto de conservación es más fuerte que el instinto de transformación. Me parece que hay que estimular la búsqueda de nuevos caminos, que eso lleva a ser más eficiente, a hacer mejor las cosas. Yo creo que cuando la gente, seguramente mucha gente que votó al Frente Amplio y que no votó al Frente Amplio, escucha lo que plantea la oposición respecto a la gestión de ANCAP, después ve que esa misma gestión es cuestionada dentro de sectores del Frente Amplio. Rafael Michelini en esta mesa de trabajo dijo: nosotros creemos que no hubo delito, que no hubo irregularidades, pero creemos que la gestión de ANCAP fue muy mala, porque de la única manera que se explica que sea la única empresa pública que necesita ser capitalizada mientras las otras no. Hay algo ahí que falló. Yo entiendo la explicación que usted da, y el senador Otegi ha estado en esta mesa de trabajo, también la ha dado. Pero hay algo ahí que no cierra, ese proceso de capitalización no cierra con lo que se plantea. Hoy de mañana se divulgó que se firmó ayer un convenio entre la Corporación Nacional para el Desarrollo, el MTOP, organismos financiadores, para 800 millones de dólares para el mantenimiento de la ruta. Bueno, eso es una capitalización para las rutas. Si estamos capitalizando para las rutas por 800 millones de dólares, ¿por qué no podemos capitalizar para una empresa que es propiedad de todos nosotros, que es la que produce los combustibles? Porque lo que se señala es que quebraron la empresa. No, pero eso es mentira. Eso es mentira. Que la empresa está 5 veces quebrada. No, eso es mentira. Es una empresa ejemplar. Estamos muy conformes con el desempeño de la empresa. Pero entonces, ¿por qué el presidente de la República saca todo el directorio? Como lo saca de todo el Estado cuando hay un cambio de administración. Cuando vino Tabaré Vázquez la primera vez, nombró todos responsables nuevos en las distintas áreas. Cuando vino Mujica en el segundo periodo, hizo lo mismo. Y ahora Tabaré. En realidad, el directorio, hay 3 directores que los nombramos el año pasado. Son nuevos. Sí. ¿Quién es Fernando Acuña? ¿Quién es Rubén Barbosa? ¿Quién es Diego Labat? Sí. Y que renuncien todos. Es un grito que en realidad me parece que es bastante irresponsable, este grito, porque en realidad es conducente a generar desconfianza en la población sin razonar bien técnicamente, con todos los parámetros arriba de la mesa, y valorar la marcha de esta empresa. En realidad está bien que se cambien los directores de todas las cosas. Yo ya dije antes, también del Poder Ejecutivo, también. Sí, pero los cambia, a ver, Acoya lo cambia por una decisión política que está vinculada con que en el nuevo proceso no esté quien estuvo en la empresa mientras esta empresa se generó este déficit. Y después los que no están tendrán las responsabilidades políticas al ¿Cuánto respecto. hace que Coya era presidente de ANCAP?
Y bueno, fue el sucesor de Sendik, ¿verdad? Del año 2013. ANCAP tuvo 2 directorios. Uno presidido por Daniel Martínez y después uno presidido por Raúl Sendik. En esos directorios hubo representantes del Partido Nacional y del Partido Colorado. La economista Valdoria, y Camí, que estaba ayer en el Senado. El exdirector Amaro, el director Máspoli, ellos participan. Fueron 2 directorios. Ahora empieza un tercer periodo, a mí me parece bien porque Coya quedó de director cuando Sendik salió, que se integre el directorio. A mí no, además, eso es un acto de gobierno, yo no voy a... Soy legislador, que el gobierno, así como toma en todas las otras organismos del Estado, tome las decisiones que crea más convenientes. Me parece que es un exceso pedir que renuncien todos los directores cuando se está procesando el cambio desde el año pasado y cuando ya 3 directores de los 5 ya fueron cambiados. En realidad, cuando se dice que hay que cambiar el directorio, casi que mi expresión sería, eso ya empezó, no se dieron cuenta, y ya va más de la mitad de los cambios hechos. Cuando se dice que las cosas que hay que cambiar, esos cambios empezaron hace tiempo y van a seguir, lógicamente. Y yo quisiera que se sigan tomando medidas económicas y financieras para mejorar la salud de la empresa, que me parece importante. Tiene mucha deuda a corto plazo porque las inversiones fueron muy grandes. Cuando el senador Mujica dice se cometieron errores pero con el diario del lunes, ¿a qué hacen referencia ustedes cuando dicen, bueno, se cometieron errores? ¿Qué errores reconocen? Porque otra de las cosas que se critica es, bueno, dice, se capitaliza una empresa y el Frente Amplio o parte del Frente Amplio no reconoce absolutamente nada. Hicimos todo bárbaro y no hay una sola inversión de las inversiones que son muy importantes pero que no dan rentabilidad, porque si vos planificás algo y después eso tiene sobrecostos o costos mayores y esto termina en este proceso, en un momento de menor crecimiento económico, donde el mensaje del Poder Ejecutivo es que realmente no se puede dar la pauta salarial que quieren los trabajadores, no se puede dar el aumento salarial que quieren los trabajadores, de repente de buenas a primeras tienen que aparecer 625 millones de dólares. Sí, en realidad esto está pasando en todo el Estado. Nosotros teníamos una marcha del Estado habituado al país que crecía, y en el momento que tenemos muchas inversiones, empezamos a importar problemas del mundo y a tener problemas de exportación. Nuestros clientes tienen problemas, nos compran menos, los precios son más bajos. Lo que tenemos que, yo diría, que ajustarnos a la nueva realidad internacional en un momento en que habíamos hecho muchas inversiones. Ahora, yo no entro en ese juego de que estuvo todo bien o estuvo todo mal. Yo tengo experiencia de administración en el Estado, yo trabajé en el Poder Ejecutivo. No hay nadie que sea infalible y errores siempre se cometen. Quizá el error grande, por llamarle error, para mí no es un error, fue el haber hecho tantas inversiones juntas sin prever que podía pasar lo que ahora está pasando. Eso es un asunto que puede ser discutible. Capaz que las inversiones había que hacerlas un poco más escalonadas. Capaz que había que haber pensado cómo financiar todo eso. Y nuestros equipos económicos no previeron esto, porque en realidad dejaron que las inversiones se las financie todo ANCAP. Yo creo que en la interna del Frente Amplio, que hubo mucha discusión pública, hubo cartas del Pepe a Danilo y de Danilo al Pepe, y todos esos actores que andan opinando sobre esto, pasó lo siguiente. El Frente en el gobierno es relativamente nuevo en el Uruguay. Aquí hubo una discusión entre compañeros que estaban en el Poder Ejecutivo y que tenían una visión global de la economía, que tenían que cuidar el IPC, que tenían que cuidar los equilibrios macroeconómicos, y compañeros que estaban en los entes, que sentían que economía los apretaba porque no les permitía hacer las cosas que ellos querían hacer para que los entes anduvieran mejor. Los compañeros que estaban en la UTE, los compañeros que estaban en Antel, los compañeros que estaban en OCE, los que estaban en ANCAP, siempre sentían que las reglas que les fijaba economía los restringía. Son compañeros del Frente que están mirando sus responsabilidades por el agujero de la cerradura de los entes, y hay compañeros del Frente que están mirando sus responsabilidades por la macroeconomía. Esto en realidad no debería pasar entre frente amplistas que están en distintos lugares desde los cuales cada uno construye su visión de las cosas y sus caminos. Pero me parece que estamos aprendiendo a hacer esto. Al fin y al cabo esto lo discutimos bien en la comisión, llegamos a tener una posición bien como bancada, lo conversamos con el Poder Ejecutivo, lo conversamos con la fuerza política, y ANCAP no hubo ninguna ilegalidad,
nadie metió la mano en la lata, damos vuelta a la página y a otra cosa. Gracias por haber venido. Ha sido un Volvemos a placer. conversar en cualquier momento. Nosotros continuamos en la mañana.